Miércoles 21 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a este espacio, a esta revista de prensa, el repaso que hacemos cada día a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, El Día, Diario ABC. Hoy nos acompaña como cada miércoles Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. Buenas tardes. Redactor jefe, como saben, del diario de Grupo Z, el Diario Córdoba. Hoy un par de temas en los que hay coincidencia absoluta en los periódicos y los que no también aparecen en sumario. Verán cómo iremos viendo las mismas informaciones en uno y otro periódico. El Diario Córdoba trae a su portada un tema que, como les digo, aparece en otros periódicos, es el tema de las parcelaciones. Titula, y lo están viendo a 5 columnas, las parcelaciones, o las parcelas podrán obtener servicios antes de legalizarse, dice el Diario Córdoba. El Consejo de Gobierno aprueba la proposición de ley que han respaldado todos los grupos políticos. El organismo calcula que 21 urbanizaciones se beneficiarán de la medida una vez que entre en vigor. También el Diario El Día lo trae en su sumario, arranca los trámites, dice, para dotar de servicios a las parcelas. Y el Diario ABC lo trae también, aunque en páginas interiores. Bueno, inicialmente, Rafa, ayer lo que se aprobó fue una modificación de la LOA, sí, para anticipar en parte la regularización que se prevé. Claro, ese titular es matizable. Eso no significa que una persona pueda comprarse una parcela y que le den el servicio y ya tramitaré la licencia. No, se trata de intentar poner orden por fin a algo que es una realidad, como es la proliferación que hay, sobre todo más en Andalucía, incluso en otras comunidades autónomas, y más incluso en Córdoba, la provincia de Córdoba, y más en Córdoba capital, que en otras provincias andaluzas, ese tipo de vivienda irregular que en su día pues el propietario levantó en un terreno que no era urbanizable. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía lo que hace ahora es ampliar una ley que ya viene además del año 2016, con la cual se intenta poner un poco ya pie en pared y ordenar, como el propio nombre de la ley indica, este asunto. Se trata de que aquellas parcelas con más de 6 años de antigüedad y que ya se encontrasen en zonas para las que se hubiera presentado un plan especial previamente, puedan empezar a ser dotadas de servicios básicos. Hablamos de agua, luz, gas, recogida de basura, saneamiento, antes de que la lentitud del propio proceso burocrático de legalización de estas zonas pues se resuelva, ¿no? Se trata, ya digo, de ampliar la ley del año 2016 y eso no quiere decir también que vaya a haber café para todos, sino que hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, que no sea la primera vivienda, que no sea la segunda vivienda, sino que sea una primera vivienda, que esté acreditado que lleve más de 6 años de antigüedad solicitando la dotación de esta serie de servicios, que no se encuentre en terreno inundable, como ya hemos visto en Córdoba en años no muy lejanos en los que el tiempo azotó, como ha azotado en estas últimas fechas, y se vieron las parcelas totalmente inundadas, como si hubiera pasado por allí el huracán Katrina. El monzón. Y que se encuentra un poco en zona protegida, que afecte, bueno, pues por ejemplo el entorno de Medina Sara, etcétera. Quiere decir que aunque es una buena noticia para aquellos propietarios que llevaban esperándola, tampoco quiere decir que sea dar carta de libertad para que este tipo de vivienda irregular o de zonas de vivienda irregulares sigan proliferando dentro del casco urbano. Claro, hay que decir que en Córdoba hay casi un centenar de parcelaciones, en torno a 98, creo que el último censo, 97, 98, que solo 21, dicen los periódicos, son las que están dentro de este avance del suministro de servicios, y que hay otra cuarta parte que nunca van a recibir ningún tipo de legalización seguro. O sea, hablamos lo que decía Rafa, la del Río, la de Medina Sara, incluso algunas de la Sierra, que están en zonas de especial protección o que tienen dificultades para planes de evacuación. Efectivamente, es que Córdoba, sobre todo, o sea, cuando se aprobó esta ley, yo creo que el Parlamento andaluz estaba pensando en Córdoba. Creo que son 3 puntos clave o 3 puntos conflictivos los que había en toda la comunidad autónoma, y el principal era Córdoba porque, bueno, había crecido en ese libertinaje, porque no se había puesto desde urbanismo tampoco excesivo celo en detener este tipo de proliferación de viviendas, que en algunos casos, además, que estas son hasta mansiones. O sea, que no es que sea gente que ha ido a vivir donde buenamente ha podido, o en muchos casos, bueno, ha sido víctima del engaño también, de que el promotor pues quizá no dejó muy claro cuál era la situación de esa construcción. Pero el caso es que no todas se van a ver beneficiadas por esta ley. Efectivamente, de cerca de un centenar de parcelas que hay ahora mismo en Córdoba en situación de irregularidad, son solamente 21 las que se van a ver beneficiadas. Con el resto de las parcelas espero que no se queden en una nebulosa
y que Urbanismo pues ya también intente dar punto final a este tipo de urbanización. Lo que otra polémica que siempre surge cuando vemos en la calle protestas de los parcelistas, hay mucha gente que está en la acera mirándolos pasar y siempre dice que lo paguen ellos. Sí. Esto realmente lo pagan ellos. Sí, bueno, claro, esto lo pagan ellos, o sea, esto no lo va a pagar el resto de los cordobeses de nuestro bolsillo. Sin embargo, bueno, sí es verdad que también ha generado una cierta posición de agravio comparativo de gente que ha seguido todos los trámites que tenía que ir siguiendo a la hora de hacer su vivienda y por tanto pues también en cierto modo pedían que se aplicara la ley para que, bueno, en cierto modo la ilegalidad no estuviera al mismo nivel, al mismo rasero que la legalidad, ¿no? Pero efectivamente el coste de toda la regularización que se va a producir ahora, eso va a correr del bolsillo del beneficiado por la ley. Claro, quien quiera poner saneamiento lo tiene que pagar ellos, el saneamiento hasta el enganche al colector, para que lo entendamos, como se hace en un piso normal. Sí, como se hace en un piso normal, o sea, lo que van a hacer es ponerse digamos en el minuto cero, en el punto de partida, en el kilómetro cero, para que empiecen también a partir de ahora a regularizar su situación. Y luego hay otro factor que has comentado tú antes, y es de la primera vivienda. O sea, no sirven viviendas de verano, tienen que ser viviendas habitualmente utilizadas para vivir. Eso también hay un problema dentro de las mismas parcelaciones, porque hay personas que sí que viven todo el año y otras que lo utilizan como segunda residencia. Ahí va a haber un trato distinto para uno y para otro. Bueno, dentro de las comunidades de vecinos, dentro de las comunidades de parcelas, efectivamente, aunque ha habido siempre una cierta unión, han ido haciendo piñas, sobre todo lo hemos visto, lo hemos comprobado y lo hemos sufrido en las manifestaciones que ha habido recientemente por la calle, de corte de carretera y que todos hemos tenido que ir sufriendo. Hay también dos niveles, ¿no? Están efectivamente los que se pueden acoger a la ley, que son los que utilizan como primera vivienda, pero también están los que en su día vieron que era una oportunidad de poder tener un chalecito, y cuando digo chalecito ya he dicho antes, en algunos casos te quedaste sorprendido del volumen de construcción que hay sin que nadie le pusiera ningún impedimento cuando se levantó. Bueno, pues que lo utilizan como vivienda de recreo, como segunda vivienda, y por tanto para eso esta ley no va a tener aplicación y se supone que Urbanismo va a seguir actuando contra ellos pues con el peso de la ley. Va a tener que esperar a que se culmine la regularización, entonces sí que podrán acogerse. Ver si crece, si tiene otro mayor crecimiento esta revisión de la norma del año 2016 para ver si ellos también se pueden ver beneficiados. Bueno, pues es el tema, como digo, con el que abren hoy los periódicos. El diario El Día elige para la apertura 5 columnas también. Una estadística, la de la producción agrícola o agraria. Titula el diario El Día: el campo logra una producción récord de 1.505 millones de euros en el año 2017. El olivar marca la campaña agraria con una producción de 270.000, que es el 60% prácticamente, y el vacuno de leche cordobés encabeza el sector en conjunto de Andalucía. Información que aparece también en otros periódicos, lógicamente. Ayer son datos que aportó el delegado en Córdoba Territorial de Agricultura, Francisco Zurera, y datos que no sorprenden, pero sí es cierto que vamos de récord en récord. Hubo un año que bajó mucho por un tema, bueno, como siempre, meteorológico, pero en general es un sector que está en crecimiento y con recorrido. Además. Bueno, parece que es un contrasentido que estemos escuchando un día sí y otro también a los agricultores y ganaderos lamentarse, llorar y pedir ayudas por los daños que está provocando la sequía y el cambio climático en el campo, y sin embargo que sigamos batiendo récords de producción. Y bueno, este récord de producción también viene impulsado en cierta medida por el crecimiento del precio del aceite. No es que se haya producido más aceite, sino que sin embargo ha crecido el precio. De ahí que también se ha vendido más caro. De ahí que por eso la facturación, digamos, la producción se haya también elevado en la misma proporción y hayamos alcanzado este año esa cifra récord. Sí hay un dato muy positivo, que es que el campo, el volumen económico que genera el campo, la tarea agrícola y ganadera, no está centrada o focalizada solamente en el aceite, que sí sigue siendo el principal motor de nuestra agricultura, pero sin embargo también está empezando a encontrar otros pilares que parece que lo pueden sostener para el caso en el que el aceite tenga un mal año, como han sido también últimos años en los que la cosecha, bueno, por culpa o por exceso de calor o por exceso de lluvia se ha visto dañada, ¿no? En este caso se trata tanto del sector lácteo y el sector ovino. El sector lácteo, tenemos en Córdoba una de las principales industrias agroganaderas que hay en España, que es referente además en lo que es la producción y sobre todo en el trabajo de la cooperativa, que está en el Valle de las Perochas, que es la cooperativa COVAP. Y bueno, pues creo que COVAP es el icono de uno de esos pilares que hay ahora mismo dentro de la producción agroganadera en Córdoba, y que sustenta junto con el aceite el poder que está adquiriendo este tipo de industria dentro de nuestra economía. Claro, además, sí, como tú bien comentas,
Los dos grandes ejemplos del crecimiento agroganadero son cuando se ha dejado de atomizar el campo, porque las cooperativas hace 20 años cada una tenía 5 olivos mal contados y la leche pasaba igual. Se han ido uniendo cooperativas, han ido creando grandes empresas, aunque sean en formato cooperativo. Hablamos de Decod, en su día Cordoría, Hojiblanca, y han conseguido posicionarse en el mercado. Sí, la cooperativa no es ese grupo de ganaderos o agricultores de los que tú hacías referencia antes, pequeños que se unían a lo mejor para intentar comercializar juntos un producto o llegar a poder tener una cierta organización para burocráticamente poder acceder a algún tipo de subvención, sobre todo cuando empezaron a caer las subvenciones de la Unión Europea. Las cooperativas se han convertido en auténticas industrias y con un potencial competitivo que, bueno, se echan a pelear contra cualquier empresa privada que haya ya en el mercado, ¿no? Además, en este caso avaladas por la Unión, son, digamos, por llamarlo así, una multitud de accionistas, de pequeños accionistas, que unidos conforman un gran bloque que hacen a la empresa muy competitiva, porque prácticamente acaparan casi la totalidad de la producción de lo que es su sector, ¿no? Y en el caso de Córdoba en concreto, en el norte de la provincia, en el Valle de los Pedroches, y en el sector lácteo tenemos el principal ejemplo. Hay quizás dos reflexiones que habría que hacer para corregir. Primero, la que yo siempre hago, vamos camino de monocultivo, en el caso del campo, en la leche y el ovino al margen, se ve muy poco girasol, muy poca remolacha, que son cultivos muy sociales, que generan mucha mano de obra, y vamos casi al monocultivo del aceite. Y luego la segunda reflexión que siempre hacemos es que estamos muy bien posicionados en la producción, pero en el segundo grado mucho peor. Es decir, luego a la hora de elaborar el producto hacemos mucha aceituna, pero poco aceite, en proporción. Mucha ibérico, pero poco concentración del ibérico. Ese es el gran problema de Córdoba, ¿no? Y lo que tiene a Córdoba lastrado en las últimas posiciones del PIB nacional y de la producción en cualquier sector, ¿no? Que es que en Córdoba tenemos abundancia de materia prima, pero después falta la manufacturación de esa materia prima, ¿no? En Córdoba no es una provincia que tenga un tejido industrial, prácticamente escaso, y por tanto generamos, pero después no convertimos y no producimos, y por tanto casi que la facturación mayor no cae tampoco en nuestras manos, ¿no? Esa es una de las grandes asignaturas pendientes dentro de las posibilidades de desarrollo que puede tener Córdoba, y es el paso que se debería de dar, sí o sí, casi por obligado cumplimiento, para intentar sacarnos, ya digo, de esas últimas posiciones que estamos a la cola de España. Pero, vamos, es un tema que casi viene desde el medievo y nadie lo resuelve, ¿no? Es un problema que está ahí, que está totalmente subrayado, que se sabe que Córdoba está ávida de tejido industrial, sin embargo, bueno, pues no acaba de arrancar. Claro, y además ni se hacen planes tampoco para que arranque. O sea. Sí, el hándicap, como siempre decimos, la industria se trabaja de 1 de enero a 31 de diciembre, en el campo se trabaja por campaña, y eso hace que el mercado laboral pues no está estable. Pero no solamente el mercado agroganadero, somos una de las principales productoras de cobre, no digo de España, sino casi que de Europa, ¿no? Y sin embargo, bueno, ¿qué se hace con ese cobre? Venderse, que después de que lo trabajen otros y en Córdoba, bueno, pues lo que queda es solamente la elaboración de la materia prima, ¿no? Pero no la manufacturación para después generar otro tipo de negocio, otro tipo de industria que nos hace por aquí mucha falta. Bueno, seguimos avanzando. Diario El Día trae un tema en la parte superior de la cabecera acerca de la Semana Santa. Ayer se presentó, creo que fue ayer o antes de ayer, ya me pierdo, el plan de seguridad de la Semana Santa. Lo hicieron, como siempre, el Ayuntamiento y la Subdelegación de Gobierno. Se presentó con unas pocas novedades, y ayer pues Rafael Blázquez, portavoz de Ganemos, dio una rueda de prensa para criticar la falta de colaboración que ha habido entre el Ayuntamiento y los vecinos para consensuar una carrera oficial que satisficiera a todos. Esto ya lo conocimos el año pasado, fue acá para la Semana Santa y ya se planteó esa participación, se dijo que sí, incluso se habló de un plebiscito, ¿te acuerdas? Un referéndum que iba a haber. Se ha ido dejando pasar el tiempo y nos encontramos de nuevo con hechos consumados. Se ha dicho esta que es la oficial, esto va a ser así, con estas calles cortadas y con esta limitación. Bueno, nos retrotraemos al mes de abril del año pasado, cuando acabó esa primera Santa novedosa en la carrera oficial, en la que, bueno, pues se suscitó un debate en torno a la privatización, digamos, de la zona en la que había estado colocada la carrera oficial y los inconvenientes que habían tenido que padecer muchos vecinos, incluso para acceder a sus propios hogares. Se prometió que iba a haber reuniones con los colectivos vecinales, que se iba a escuchar la voz de todos los colectivos que estuvieran implicados dentro de la organización de la Semana Santa y de la carrera oficial. Bueno, y los primeros movimientos yo creo que los hemos empezado a ver hace un mes, ¿no? Yo creo que se han tirado por la borda 11 meses para que el tema a día de hoy, una semana antes
de que arranque una Semana Santa antes, no iba a decir, 4 días antes de que empiece la Semana Santa en Córdoba, no hubiera todavía un cierto debate y una cierta polémica y siguiera todavía el tema abierto, ¿no? Ha habido una cierta dejadez a la hora de poner en común la postura de cofradías y vecinos para que hoy fuera un tema resuelto. El caso es que, bueno, la Semana Santa que empieza el próximo domingo va a suponer también un importante examen para la organización de la carrera oficial. Parece casi como que estamos en el punto de partida, porque, bueno, esa también apertura que ha habido para transitar por determinadas zonas en donde el año pasado no podía haber tránsito, esa cierta benevolencia que va a haber con vecinos para que puedan cruzar a lo mejor por zonas donde se encontraban acotadas el año pasado para poder transitar por la carrera oficial, también va a suponer un interesante examen para ver la capacidad organizativa que hay, una organización que se supone que se lleva trabajando durante todo el año, pero que no hemos empezado a conocer hasta hace un par de semanas. Decía ayer Rafael Blázquez que recordaba que durante el primer año de democracia, el 79, cuando llegó Anguita a la alcaldía, prohibió los palcos, bueno, primero quitó los palcos, las sillas que había entonces, se dejaron una silla y tal. Él aboga también por eso, porque no haya palcos, excepto, decía ayer Ganemos, para personas discapacitadas con movilidad reducida. Yo no sé si eso, porque en otras ciudades se ha resuelto, y en Málaga ahí se instalan palcos, en Sevilla también. Efectivamente, hay que recordar, retrotraerse a imágenes de la Córdoba del blanco y negro, imágenes de la Córdoba de Anguita, para ver imágenes, escenas de la Semana Santa de Córdoba pasando por las tandillas sin la existencia de palcos, que volvieron otra vez a colocarse ya con el mandato de Rafael Merino. Fue cuando se volvieron a restituir los palcos en las tandillas, la carrera oficial. Efectivamente, bueno, en Córdoba no hemos inventado nada con los palcos, o sea, no es que estemos haciendo nada distinto a otras ciudades en donde la Semana Santa pues tiene el peso, más peso incluso si cabe, que si es que se puede, que la Semana Santa de Córdoba. Los palcos, bueno, aparte de acomodar a determinadas personas que son muy devotas y fieles al seguimiento diario de la Semana Santa y que lo quieren hacer con devoción y con una cierta posición de comodidad, suponen también un importante ingreso para la agrupación de cofradías, ¿no? La venta de sillas y de los palcos, pues uno de los principales, si no diríamos casi que el mayor ingreso que tiene la agrupación de cofradías para intentar también sostener el mayor montante de lo que es la Semana Santa en Córdoba. El año pasado en el ayuntamiento se habló, siempre nosotros traemos otra vez de nuevo el año pasado, porque este año yo no he vuelto hoy a hablar de ese tema, de que quizás podían aliviar el tema de los palcos, si no retirarlos del todo, sino aliviar un poco el número de palcos, compensarlo con una mayor dotación económica por parte del ayuntamiento, una mayor subvención para que eso no supusiera ninguna merma en los ingresos de la agrupación de cofradías. Eso tampoco se ha producido. Por lo tanto, yo creo que es un tema que se debería también de analizar detenidamente, no hablarlo en función del debate que pueda suscitar determinada afirmación en una rueda de prensa, y sí, pues ya que no se ha hecho a lo largo de estos últimos 11 meses, dentro de 2 semanas, cuando se acabe la Semana Santa de Córdoba este año, analizar cómo ha transcurrido y volver otra vez a hablar de determinados temas que contribuyen a mejorar la Semana Santa y también de ese modo contribuyen a hacer una Semana Santa singular en Córdoba, que atrae mucho turismo, que también genera mucho volumen de negocios por parte del turismo, por parte de las personas que vienen a Córdoba a verla en un sitio, en un emplazamiento que es distinto al de otra Semana Santa, en un sitio histórico, un sitio que es patrimonio de la humanidad, que por tanto no beneficia solamente a la agrupación de cofradías, sino al resto de la ciudad. Yo sé que Córdoba, Rafa, somos muy dados a darle la patada para adelante al balón y llegar hasta allí. Hablo de Semana Santa, en la Feria de Mayo estamos igual. La Feria de Mayo, cada vez que acaba la feria decimos debate y esperamos a que llegue abril para decir no da tiempo. Claro, los patios igual, los patios, hay un problema con los patios, hay que resolverlo. Como llega el mes de mayo anterior, dice, bueno, ya no da tiempo para el siguiente y estamos siempre para el siguiente. La mesa con los promotores de las casetas también se lleva esperando de años o sea que no es una cosa que tampoco se pueda achacar a este equipo de gobierno. Ya en el equipo de gobierno anterior tampoco, bueno, está estudiar el modelo de feria que queremos. Pues desde que la feria se trasladó a la Arenal hace 25 años, todavía no se ha vuelto otra vez a volver a analizar, hacer un análisis en profundo de cuál es el modelo de feria que realmente queremos. En función del gobierno municipal que vaya ahora mismo gobernando en Córdoba, vamos viendo distintos modelos de feria, ¿no? Ahora caseta abierta, ahora caseta cerrada, ahora caseta semicerrada, que si yo consiento el botellón, ¿por qué no un botellón? Sin una concentración joven, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, muchas veces da la impresión, posiblemente no sea así, pero da la impresión de que todas estas cosas
cosas se van movilizando por ocurrencias, ¿no? Ahora se me ocurre, vamos a quitar palcos, ahora se me ocurre, vamos a abrir más casetas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando todo esto, bueno, un año es muy amplio y al cabo del año pues hay muchas fechas para intentar solucionarlas sin tener que esperar hasta última hora o a que suceda algo, ¿no? Sobre todo, venimos hablando esta semana mucho del tema Ciudad Jardín, de las propuestas hacia un lado, como la yenca, derecha o izquierda. Haría falta quizás sacar del debate político algunos temas de ciudad, resolverlos, dejarlos cerrados y decir, bueno, pues la Semana Santa va a ser así porque ha habido un consenso entre los agentes sociales, los vecinos y los partidos políticos. Hablo de Semana Santa, hablo Mayo, hablo Patio, hablo de Ciudad Jardín. Sí, hablo de Ciudad Jardín. Son temas que seguramente hace 3 años antes de que empezara la legislatura, cuando se empezaran a hacer los programas electorales, que son programas de gobierno al fin y al cabo, ya se tenían en mente, ya se sabían, sin embargo se dejan para última hora y ya no solamente para el último año, sino últimos meses de la legislatura, ¿no? Quizás para intentar sacar algún rédito al final en el movimiento en la urna, ¿no? Y bueno, tiempo hay, sobre todo, bueno, pues una vez que se lanza la idea y la propuesta y la promesa, se debería de llevar a cabo con la mayor celeridad, porque si no todo esto pues genera desconfianza dentro de la sociedad, piensan que son promesas que se hicieron en su día pues por intentar llenarte los oídos, captar tu voto, y desconfianza en una gestión, ¿no? Y además yo he hecho mucha falta el consenso. Creo que si no se llega a un consenso entre partidos políticos, los que gobiernan hoy, los que gobernarán mañana o el siguiente, y los que puede ser que gobiernen, luego al final cada vez que llega alguien al sillón de la alcaldía, cambia el proyecto que se encontró, pone el suyo y tampoco se sobre todo lo que hay que intentar también es, por lo menos, que no se venda esa idea dentro de la sociedad de que cuando yo llegue todo lo que ha hecho el otro ya no me vale, ¿no? O cualquier idea, por muy buena que sea de la anterior, a mí ya no me vale y hago una completamente distinta, que son temas que se están viendo en Córdoba en los últimos años, ¿no? Propuestas que del PP no eran válidas para Izquierda Unida, propuestas de Izquierda Unida para el PSOE, propuestas de Izquierda Unida antes del PP, pues tampoco fueron válidas para el Ayuntamiento de José Antonio Nieto. Hay un par de proyectos que tenemos toda la mente, la capitalidad cultural, el plan Renfe, el Río, donde hubo un consenso, donde se tardó menos, pero al final hubo un apoyo ciudadano masivo porque todo el mundo estaba en ese proyecto. Yo he hecho falta hace muchos años un consenso. Esas cosas el ciudadano las valora, ¿no? Cuando ve que gestores de la política de distinta ideología se dan la mano y van todos a una en un tema que se sabe que es de necesidad para la ciudad, para la sociedad, para el conjunto de los ciudadanos, eso el ciudadano lo acaba valorando. Le da credibilidad al proyecto, claro. Sí, le da credibilidad al proyecto y sobre todo, bueno, pues a la hora de la próxima cita a la urna sabes que vas a ir y que tu voto pues no va a ser algo circunstancial y puntual y que te llaman a la urna, sino que al fin y al cabo después, bueno, pues hay una capacidad de gestión que es para representar a todos, ¿no? Bueno, pues hay un año, porque el año que viene la Semana Santa cae en abril, así que hay un año para que se sienten y consensúen de una vez por todas, no la Semana Santa, no la graficidad, sino Semana Santa en general, modelo, claro, concepto. Sí, ya digo, o sea, dentro de 2 semanas, cuando la Semana Santa haya terminado, no vale ya el vamos a, como pasó el año pasado, ¿no? O propongo que, sino hacer efectivamente, convocar a partir de la semana siguiente ya, convocar una mesa en la que esté en posición otra vez Movimiento Ciudadano, en la que esté posicionada partidos políticos, agrupación de cofradías, representación del Cabildo, comerciantes incluso, hosteleros, y volver otra vez a hablar de qué es lo que ha estado bien en estos 2 años de arranque porque también decíamos el año pasado que el traslado del volumen de traslado de la carrera oficial no era una cosa de hoy para mañana y que se pudiera hacer a corto plazo, ¿no? Sino que las valoraciones quizás cabrían hacerlas incluso en un medio plazo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que ha fallado en estos 2 primeros años y desde la semana siguiente a la Semana Santa empezar a trabajar para ir dando un paso más hacia adelante para conseguir una Semana Santa mayor y que de consenso para todos. A ver si nos hacen caso. El diario El Día trae otra información en la portada, que tampoco es noticia, lamentablemente. Digo que no es noticia porque se repite una y otra vez. Crece el número de cordobeses que se va fuera de España a trabajar. Con esto de la remisión de la crisis, parece que se termina la crisis, había habido un movimiento de regreso, de retorno, que se ha frenado bruscamente y ahora de nuevo estamos viendo cómo la gente de Córdoba vuelve a salir. Hablamos antes del programa de industrialización, se presentó hace algún tiempo, la Junta presentó un plan que nunca más se supo de él, y lo cierto es que al final la gente joven, y no tan joven, tiene que volver o a acudir fuera de Córdoba, a otras provincias, pero lo más lamentable es que fuera de España incluso. Y bueno, y más lamentable todavía es que haya habido momentos en los que se nos
nos han vendido, como que ha habido un crecimiento de empleo, porque baja la población que estaba incluso sin ningún tipo de subsidio, cuando eso era el efecto de un vaso comunicante, que era la gente que se iba que se estaba yendo fuera de España para encontrar un puesto de trabajo. Efectivamente, bueno, pues durante la crisis ha habido un movimiento migratorio descomunal, vamos, sobre todo gente joven que ha cogido y ha hecho las maletas al ver la falta de oportunidades que había dentro de España, y eso ha repercutido en que vaya creciendo cada vez más el número de la cifra de personas, el censo de personas de españoles que se encuentran fuera de nuestro país, sobre todo, bueno, pues gente incluso más triste todavía en zonas de población de mayor riqueza, porque tenían más posibilidades de irse fuera. Sin embargo, bueno, pues no ha habido esa igualdad de oportunidades para gente de lugares de población con menos nivel de riqueza, que ni siquiera podían tener la opción de abrirse la barrera y buscarse la vida fuera de nuestras fronteras, ¿no? Por otra parte, bueno, también no todo es crisis, o sea, el mundo cada vez se encuentra más globalizado. Antes era un drama que tu hijo se fuera a lo mejor a vivir a Sevilla o a trabajar a Sevilla, porque parecía que se iba a otro mundo, y sin embargo ahora, bueno, pues nuestros jóvenes con la mayor naturalidad del mundo se encuentran trabajando en las antípodas, ¿no? En Australia o en otros países, porque tienen una visión más global a la hora de buscarse la vida, ¿no? Sin embargo, bueno, ese digamos que es el factor positivo de este movimiento migratorio, sino lamentablemente, bueno, es mayor el negativo, que es el impacto que tiene la crisis en esa serie de personas que se han tenido que buscar la vida más allá de su familia y de su entorno natural. Sí, pero además con dos consecuencias muy directas. Uno es que al salir la mano de obra fuera de España no cotizan, con lo cual el tema de las pensiones famoso, lo quedamos sin cotizantes. Y en segundo lugar, que son personas, muchas de ellas muy informadas, que invertimos mucho en su formación, universidades muy costosas, y que al final hacen su carrera, su ingeniería, su doctorado, y se van luego a trabajar a Alemania. Al hilo de, bueno, las movilizaciones que se están llevando a cabo con el tema de la reivindicación de las pensiones y las respuestas que estamos encontrando por parte del gobierno, bueno, pues la semana pasada se hablaba de que para intentar conseguir más ingresos en la caja para poder sostener el sistema de pensiones, pues vamos a tener que recurrir o abrir la puerta a 5 millones de migrantes. Bueno, pues en vez de abrirle la puerta a esos 5 millones de migrantes, lo que podemos hacer es traernos para casa o intentar captar esa cantidad de gente de españoles que se están buscando la vida ahora mismo por el extranjero, ¿no? Intentar eso, el retorno de los que se han ido, para que efectivamente el rédito de su trabajo repercuta en España y no se vaya al extranjero, ni que tengamos, bueno, con ello no quiero decir, bueno, que se vayan integrando todos los inmigrantes y todos los que puedan, o sea, todos los que quieran, pero que quizás uno de los primeros pasos que podíamos dar es eso, el retorno de la gente que se encuentra fuera. Y muchos muy informados, muchos con personas con una formación tremenda. Es que además los españoles tenemos fama de ser mano de obra barata, o sea, el ingeniero español está muy cotizado en países como Alemania incluso, o enfermeras, por ejemplo. O los médicos, sí, el personal sanitario en Inglaterra, el personal sanitario español está muy bien valorado, porque al igual que los ingenieros son personal que están muy cualificados y sin embargo, bueno, pues es una mano de obra más barata que la que ellos encuentran en el mercado laboral de su propio país, ¿no? Bueno, estamos casi en la hora. Dos temas deportivos para terminar. Trae el diario El Día una imagen, una foto de Luis Oliver, la mano derecha, como saben, de Jesús León. Ayer hubo una entrevista en una radio, no sé, de Marker, que fue la radio, y hoy le hace referencia a este hecho el diario El Día. Luis Oliver se muestra convencido de que el Córdoba logrará la salvación, dice Oliver. La verdad que son la racha del Córdoba, una racha que yo no recuerdo, de hace muchísimo tiempo, 12 puntos consecutivos, y bueno, da pie a pensar que la salvación está más cerca. Bueno, ya todavía seguimos a 4 puntos, ¿eh? Lo que pasa es que no es lo mismo la dinámica del Gimnasti de Tarragona o de la Cultural Leonesa o del Alcorcón, que están por encima de 4 puntos, pero están en caída libre, como el Córdoba estuvo en la primera vuelta, a la del Córdoba, que ahora mismo va como un cohete, ha ganado en confianza y parece disparado, y sobre todo, bueno, pues cuenta con un factor a su favor, que es el ánimo, el impulso que te da la afición, ¿no? Los dos últimos partidos que ha jugado el Córdoba fuera de casa han sido en Tarragona y Alcorcón, los dos rivales que ahora mismo están ahí a punto para ser alcanzados. Hemos visto que los campos del Gimnasti y el campo del Alcorcón se encontraban prácticamente vacíos y se escuchaba más la voz de los cordobeses que había allí que los de su propia afición, ¿no? Por fin, bueno, una vez que parece que se va superando los efectos de la devastación que la familia González dejó a su paso por aquí en el último año, el Córdoba está empezando a coger fuerza, ha cogido impulso, y si conseguimos, yo creo que ganando los partidos de casa solamente, es muy posible que lo que
Hace solamente un mes se veía como algo imposible, una heroica, que era la de dar casa a equipos que estaban a 13 puntos de distancia de nosotros, pues porque puede ser una realidad, y el año que viene pues vamos a estar en Segunda División A y soñar pues con que no se van a cometer los errores que este año pues nos han tenido al borde del precipicio durante casi toda la temporada. Claro, porque los despachos, que es lo que estamos hablando ahora, tanto Jesús León como Luis Oliver, lo que han dejado claro es que el proyecto no es un proyecto de la efervescencia como se vio inicialmente, con mucho fichaje y tal, sino que es un proyecto que se está consolidando paso a paso para jugar en segunda, o incluso si hay que bajar, para regresar pronto a segunda división. Sí, ¿no? Lo primero que han hecho ha sido acabar con esa fractura que había dentro de la sociedad cordobesa entre el equipo, que era una propiedad privada de un señor de Madrid, que todavía no se sabe muy bien cuál que fue el impulso que le trajo a Córdoba, más allá del económico. Y la sociedad, bueno, había quiebra con las instituciones, con la prensa, con la afición, con los veteranos, no había apenas ninguna relación con motores económicos como la hostelería, etcétera, etcétera, etcétera. Era un coto privado de una familia que, como estamos viendo, hacía dinero, y había convertido el Córdoba en una fábrica de dinero de beneficio propio, de mucho ingreso y de poco gasto. Bueno, pues ya se ha conseguido lo principal, incluso más importante que la permanencia en sí, que era que de nuevo Córdoba se siente identificada con su equipo y que vayan de la mano, y eso es muy importante, como has dicho, no ya solamente si nos quedamos en Segunda División A, sino que si al final, bueno, pues se tuercen los resultados, hay una mala racha de lesiones, se quiebra y Dios no lo quiera, volvemos otra vez a estar en situación de descenso y se consuma el descenso, que por lo menos exista una base sólida y de confianza para que el equipo, eso sea un lugar muy pasajero y enseguida volvamos a estar otra vez en la élite. Y de los despachos al banquillo, trae el Diario Córdoba foto para Sandoval, para José Ramón Sandoval, que ha sido el gran revulsivo, titula el Diario Córdoba. Sandoval revulsivo en el banquillo para el Córdoba Club de Fútbol. La verdad que ha sido una suma de factores, porque yo he hablado de Jesús León, de Luis Oliver, de los refuerzos, el efecto Reyes, que también, aunque parece, hay quien dudaba mucho de la forma física, al final ha sido determinante en algún partido, y Sandoval sobre todo. Sí, bueno, un entrenador que venía avalado por una serie de resultados positivos, incluso por una gesta casi similar a la del Córdoba, porque más o menos repitió lo mismo que está haciendo el Córdoba, lo repitió con el Granada hace unas temporadas y lo salvó en Primera División. Y bueno, pues un entrenador que viene avalado por la confianza, ¿no? Cuando Sandoval habla, los jugadores se lo creen porque saben que es posible, que su discurso es un discurso que se basa en una serie de realidades. Por otra parte, bueno, también eso subraya la importancia que tiene tener un entrenador y el valor que tiene un entrenador y un gestor de grupos, ¿no? Sin querer menospreciar tampoco el trabajo hecho por Luis Carrión, por Merino y por Jorge Romero. El Córdoba esta vez necesita precisamente de eso, de un líder dentro del vestuario, un líder que el principal cabeza, el principal representante es el entrenador, y sobre todo un hombre que sabe muy bien, tiene una idea muy clara y sabe a lo que quiere jugar y a lo que juega, ¿no? Los casos anteriores, los que le han precedido por el banquillo, eran gente que tenía una idea de fútbol que después, sin embargo, no podían llevar a cabo porque no tenían plantilla para llevarla, con lo cual decía, bueno, tú conoces realmente el grupo, tú sabes cuáles son las posibilidades de tu grupo, el resultado en el campo me está diciendo que no. Sin embargo, en este caso, bueno, él ha venido con una idea muy clara, que era vamos a olvidarnos de jugar a la pelota, vamos a jugar bien a ganar. Jugar bien es ganar, y para ganar lo primero es que la portería tu propia portería se encuentre a cero, tenemos gol, lo que nos falta es que no nos marquen goles, y sobre esa base, bueno, pues el Córdoba ha ido poco a poco creciendo también a nivel deportivo, no solamente a nivel de confianza en la sociedad, sino también a nivel deportivo. Y bueno, pues quiere decir mucho el trabajo que el entrenador está llevando a cabo, ¿no? Porque no lo han logrado la gente que le han ido precediendo en el banquillo. Sí, pero es curioso, Rafa, y vamos a acabar con esto ya, que Sandoval ha rescatado gente incluso que no jugaban, que parecían desahuciados, el caso de Loureiro, por ejemplo, algún otro, y él la ha puesto en su sitio, o bueno, los que están sacando el equipo adelante, sí, bueno, son gente que ya estaban. Es que había jugadores, sí, había jugadores dentro de la plantilla que no estaban inéditos, no sabían ni siquiera, de repente te acordabas y decían, si tenemos un juego que se llama Nobleja, o un juego que se llama Loureiro, y eran gente que no utilizaban porque eran gente que no servían para el fútbol que yo quiero. Bueno, si no sirven para el fútbol que yo quiero, ¿para qué lo tienes? Búscate otro, ¿no? Y es eso, básicamente había un concepto de fútbol, la gente que ha pasado por delante había un concepto de fútbol, tenían una idea de fútbol que nos vendían, yo quiero jugar a esto. Sin embargo, eso no podían jugar porque no tenían equipo para jugar a eso, porque los equipos que le hicieron no eran equipos para jugar a eso. Y se empeñaban en jugar a eso, o sea, querían construir armarios cuando tenían las herramientas para construir mesas, ¿no? Y usted no puede construir un armario, no lo intente más, porque está pegando un martillazo sin sentido.
Ahora con Sandoval tiene una idea muy clara de cuál es el fútbol que él quiere jugar. Está adaptando la plantilla a ese concepto de fútbol. Se ha encontrado, no lo ha hecho él tampoco. No ha hecho él, o sea, porque juegan 3 de los que han fichado. Pero tampoco lo fichó él, porque se fichó de Romero, claro. Pero él sí está demostrando que en poco tiempo conoce muy bien el grupo que maneja, sabe quién le puede dar lo que él necesita, se ha dado cuenta que prácticamente, bueno, pues hay muchos jugadores que estaban inéditos, que no servían y que sí pueden dar ese rendimiento para ese fútbol que él quiere. Caso de Loureiro, por ejemplo, caso de Vallejo también, que era un jugador que entraba y salía, sin embargo, se está poco menos convirtiendo en el jugador número 12, número 13 del equipo, porque te da mucho equilibrio en el centro del campo, y era un jugador pues, que tanta ida y venidas pues, generaba desconfianza incluso en él. Y eso es lo que está haciendo que el Córdoba también, bueno, pues los resultados deportivos le vayan también siendo favorables, ¿no? Porque tenía lo principal que debe tener un equipo para estar arriba, que es gol. El Córdoba sobrado de gol estaba, tenemos el tercer máximo goleador de la categoría, sin embargo, hasta que llegase el gol, había un mundo por detrás, en trabajo defensivo, en trabajo de equilibrio en el centro del campo, en trabajo de ocupación de zona en el campo, que no se estaba haciendo. Bueno, pues el Córdoba lleva 2 semanas sin encajar ningún gol en contra. Esta semana tenemos el sábado contra el Oviedo la reválida, porque sí que nos pueden meter ya directamente. Y después los 2 partidos que nos vienen en casa, después del Oviedo son Lorca y Sevilla Atlético. Por eso digo que si ganamos los partidos de casa, posiblemente, si nos respetan después las 2 siguientes salidas que tenemos, que no son fáciles, vamos a Numancia, vamos a Pamplona. Pamplona, bueno, pasa que son equipos que en Numancia sí, pero los Osasuna tienen mejor rendimiento fuera que en casa. Si seguimos con este viento favorable y esta buena racha, sobre todo ya digo, en casa, los 3 partidos que quedan en casa, yo creo que en un mes incluso a lo mejor podemos estar fuera de los puestos de descenso. Pues así. Esta semana tenemos un partido Gimnasti y Alcorcón además, con lo cual si el Córdoba gana nos ponemos 2 puntos por mínimo de la salida ya. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí llegamos, que nos pasamos bastante de la hora. No hemos visto la foto es el homenaje al guardia civil que falleció, como saben, en el rescate de un grupo que estaba atrapado en una riada. Y más informaciones que, como cada día, les invito a que entren en la página web, que bajen al kiosco, que compren el periódico y que se informen. Sarkozy por ahí que está en la cárcel, el tema de los colectivos Down, muy interesante en el ABC. Sarkozy que está en la cárcel por financiación irregular de su partido en una elección, O sea que sí, es un caso que en España llevamos años escuchándolo y sin embargo... Eso parece que somos los únicos, que metemos la mano en cualquier sitio. España es diferente. Bueno, pues no es tan diferente y Sarkozy o se la ha pegado a ellos, a nosotros, o es que todo el mundo bastante... Porque también en Italia hay un lío con esto de la financiación, o sea que no es nada extraño, o en Argentina, o recordemos el caso Lula da Silva también, o sea que esto de financiarse de manera irregular no es exclusivo, aunque parezca a veces nos digan que España es distinta. Gracias, Rafa, por tu visita cada miércoles. Gracias a ustedes por estar ahí como cada día. Les dejo como cada mañana con Ángeles Mellado y con su café media mañana. Jueves seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.